Con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy el Evangelio, la palabra de Dios, nos presenta a Jesús dialogando con un escriba, con un doctor de la ley. Un escriba era una persona muy culta, formaba parte de lo que se llamaba el Sanedrín, que era el consejo religioso de la época de Jesús, donde estaban los otros grupos religiosos, los fariseos, los saduceos. Un escriba era conocedor de la Torá. ¿Qué es la Torá? Todavía así lo llaman los judíos, el Antiguo Testamento. Lo que nosotros conocemos hoy como la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, en tiempo de Jesús solo existía la Torá, el Antiguo Testamento. Un escriba era entonces un doctor de la palabra, conocía profundamente la Escritura. Y un escriba, como los demás grupos religiosos, necesitaba aprenderse y memorizar o conocer por lo menos 613 preceptos de toda esa ley antigua y tratar pues de vivirlos. La mayoría de estos preceptos estaban enunciados en forma negativa. No desatarás el burro en día sábado, no trabajarás en día sábado, no harás esto, no harás aquello, todo en forma negativa, una moral muy pesada, negativa. Por eso, como lo presenta hoy el Evangelio de Marcos, uno ve la sensatez de este escriba, su sinceridad, que viene a preguntarle a Jesús cuál es de todos estos preceptos el primero y el fundamental. 613, imagínense. Nosotros tenemos 10 mandamientos y a veces ni sabemos cuál es el primero, ni el segundo, ni el último, y nos cuesta. Bueno, imagínense 613. Y este escriba entonces viene a Jesús y le dice: Señor, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y fíjense, Jesús le responde utilizando esa lectura que un buen judío como él necesitaba, o era para él conocida esa lectura. Es la que acabamos de escuchar nosotros como primera lectura, Deuteronomio 6, versículos 2 al 3. La respuesta de Jesús es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Eso viene del Antiguo Testamento, viene del Deuteronomio. Un judío practicante hacía y repetía esa palabra que acabamos de escuchar en la mañana y en la tarde. Muy temprano al amanecer, su primera oración es: escucha, Israel,
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. La oración de la tarde de un buen judío era esa. Y Jesús, fíjense, nos está diciendo, como una vez lo dijo, no vengo a abolir la ley, sino a darle plenitud, a darle cumplimiento. Y la respuesta entonces el judío lo centra, porque perdido en tantos preceptos, Jesús saca el más importante, amar a Dios. Pero aquí viene la novedad, que también estaba entre los preceptos amar al prójimo en el Antiguo Testamento. Pero ¿cuál es la novedad? Que Jesús equipara, pone indivisible el amor a Dios y el amor al prójimo. Porque Jesús añade a Deuteronomio 6, añade, y el segundo que se equipara, que va al mismo nivel, le dice Jesús al escriba, es semejante, es igual, amar al prójimo como a ti mismo. El amor, hermanos, en resumen, es el centro de la palabra de Dios. Quien vive en el amor, es lo que hoy nos quiere transmitir Jesús, será feliz, tendrá felicidad y alcanzará vida eterna. Quien vive amando está realmente en el camino de Dios, en el camino de Jesús, porque Jesús también de alguna manera le dijo a este escriba, a Dios no se le conoce solo aquí, a Dios no se le conoce solamente leyendo un libro o interpretando un libro. Eso es importante, pero lo más importante es practicar, vivir en el amor, que Dios sea lo primero en mi vida, que Dios ocupe un puesto especial en mi corazón, como nosotros hoy, hermanos. Qué bueno que tú estás aquí, qué bueno que tú viniste a la misa, porque le estás diciendo a Dios, hoy tú me importas mucho, porque ya Dios nos ha dicho, antes que nosotros, tú me importas mucho. Tú y yo somos importantes para Dios. Dios nos ama con un amor eterno, incomparable, pero qué bueno que hoy también le vengamos nosotros a decir, apelando a ese primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios, que le vengamos a decir a Dios, Señor, tú también eres importante para mí y ocupas el primer puesto en mi vida. Y eso tiene que ser así, hermano, porque el que está en Dios siempre encontrará el camino de la felicidad, de la paz, de la armonía, y después, como dirían los abuelos de Ñapa, la vida eterna, la vida sin fin. Dile al hermano que está al lado, tú eres importante para Dios. Y dile al otro que está a tu lado, qué bueno que estás aquí, porque nos estamos encontrando con el Dios que es amor, con el Dios que es bendición y que nos invita a amar. Fíjense, y también en la respuesta de Jesús al escriba está la clave para uno crecer y vivir en el amor. Y es lo que Jesús también le dice a este escriba. La primera palabra que aparece en Deuteronomio capítulo 6, versículo 2-3 es Shema Israel, escucha Israel. Para uno crecer en el amor, dice Jesús, hoy necesitamos afinar el oído, necesitamos escuchar. Es bueno la oración, porque la oración es un diálogo, ¿no es así? La oración es hablar con Dios, pero a veces ¿cuál es la tentación? Que en la oración hablamos solos nosotros. Señor, dame esto, te pido por esto, ayúdame en esto. El Señor nos ha dicho, pidan y se les dará, pero a veces como que nos vamos al extremo y Dios dice, epa, ¿y cuándo vas a hacer silencio para escucharme a mí? ¿Cuándo me vas a prestar oído a mí? Porque también yo te escucho y te escucho con amor, pero Dios también quiere que le escuchemos a Él. ¿Y cómo escuchamos a Dios? Cuando leemos la palabra y dejamos que esa palabra nos nutra en silencio. Dios nos habla a través de acontecimientos, Dios nos habla a través de situaciones cotidianas. Uno a través de una circunstancia, uno dice, caramba, aquí Dios me está diciendo algo, Dios me está enseñando algo. La escucha es estar atento al paso de Dios en nuestra vida. Eso acrecienta el amor. ¿Qué sucede cuando dos personas se escuchan y se aman? Ese amor se fortalece.
Cuando yo quiero imponer la conversación y soy el único que hablo y no le doy respiro al otro y no tengo tiempo de escuchar, el amor se estanca, el amor no fluye. Bueno, si queremos que el amor con Dios se fortalezca, háblale a Dios, pídele a Dios, suplícale, pero también ten espacio para que Él te hable. Él te hablará a través de su palabra, como hoy. Él te hablará a través de acontecimientos. Él te hablará a través de los hermanos. Dios también utiliza a los hermanos como instrumento para hablarnos. Pero a veces estamos tan distraídos, tan deprisa, hablamos más que un loro y no frenamos, y ahí no podemos escuchar a Dios.